Al pensar en la organización de la administración, tenemos que recordar que la administración es un complejo organizacional, es un conjunto de órganos que son diversos entre sí, que se encuentran estructurados por el derecho y sujetos a la autoridad del presidente o la presidenta de la República en tanto jefe o jefa de Estado. Pero principalmente que la administración está orientada a la consecución del bien común como su objetivo primordial. En ese sentido, la doctrina ha entendido que la tarea de la administración es una tarea que es operativa, porque lo que busca es la implementación de políticas que son diseñadas por el poder político y no por la administración. Cuando pensamos en la organización, lo que nos estamos preguntando es quién le corresponde la creación de estos órganos que conforman la administración del Estado y a quién le corresponde la distribución de competencia entre esos mismos órganos. La sesión pasada vimos que la competencia es la medida o la porción de la potestad pública que se le entrega a cada uno de estos órganos. Y vimos también que podía analizarse en base a tres elementos, que son la materia, el territorio y el tiempo. Cuando pensamos en el derecho comparado, en el contexto internacional, podemos identificar dos tipos de modelos. Uno son modelos más flexibles, en los que la organización de la administración puede ser desarrollada por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno y por la administración. Es decir, existen poderes entregados a la administración para crear órganos y para distribuir competencias. Por otro lado, podemos identificar modelos que son considerados rígidos, en los cuales las competencias de creación, o sea, las facultades para crear órganos o para distribuir competencias son o se encuentran establecidas solamente para la ley. El sistema chileno es un sistema considerado semirrígido en ese contexto, pues la Constitución establece que es a la ley a la que le corresponde la creación de los órganos de la administración. Y lo establece claramente en dos artículos, el artículo 7 y el artículo 65. El artículo 7 nos dice que los órganos de la administración, los órganos del Estado, actúan válidamente previa a la investidura regular de sus integrantes, con la competencia y de la forma que lo establezca la ley. Y el artículo 65 nos dice que la gran mayoría de los órganos de la administración deben ser creados por ley. Ahora, no por cualquier ley, sino que lo que establece la Constitución es que debe ser por una ley de iniciativa exclusiva del presidente. Adicionalmente, nuestra Constitución señala en el artículo 38 que nuestro sistema tendrá una ley orgánica constitucional que establecerá la estructura básica de la administración del Estado. Esa ley, que es la orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, es llamada por el derecho administrativo generalmente como ley de base y contiene una estructura común, una matriz común a la gran mayoría de los órganos de la administración. La ley de bases tiene 4 títulos que se dividen, siendo el primer título el que contiene los principios que rigen el funcionamiento de la administración. Muchos de esos principios ustedes los conocen y son el principio jerárquico, de eficiencia, responsabilidad o de impugnabilidad de los actos de la administración. Un segundo título contiene normas o estructuras básicas de la administración con sus normas de funcionamiento y se aplican en general a la gran mayoría de los órganos de la administración, excluyéndose ciertos órganos que son en general las Fuerzas Armadas, la Contraloría General de la República, el Banco Central, la Administración Regional en general, el Consejo para la Televisión, el Consejo para la Transparencia y las empresas públicas. Entonces, estas reglas generales de funcionamiento se aplican a la gran mayoría de los órganos, pero no a todos los órganos de la administración. Existe un tercer título que se refiere a la probidad en el desempeño de la función pública, en el desempeño del cargo de cada uno de los integrantes de la administración, y un cuarto título que es un título relativo a la participación de la comunidad en el funcionamiento de la administración del Estado. Nosotros decíamos entonces que este era un sistema semirrígido. Rígido porque la Constitución establece que tiene que ser la ley la que cree los órganos, porque la Constitución además establece la existencia de una estructura común a todos los órganos, pero semirrígido porque también se establecen ciertas herramientas de flexibilidad en favor de la administración para poder, en algunos casos, crear órganos y en otros casos poder modificar la organización de estos órganos. Esas herramientas de flexibilidad son 3 o pueden ser agrupadas en 3 categorías. Una son las facultades de autoorganización que entrega la ley a algunos, por ejemplo, al presidente de la República, para poder organizar las carteras ministeriales y crear la figura que nosotros conocemos como biministro o biministra. Son facultades de autoorganización que también se entregan en las municipalidades para poder establecer ciertos órganos o unidades que se permitan en el caso de la Ley Orgánica de Municipalidades, o a favor del jefe de servicio para poder dirigir y organizar y administrar el servicio público.
Adicionalmente existen otras dos potestades que están relacionadas con la potestad reglamentaria. En un caso es el caso de la potestad reglamentaria autónoma, que le permite a la administración crear órganos cuando estos no impliquen gasto ni deban ir a control de toma de razón por la Contraloría, y que generalmente ha sido usado para la creación de comisiones asesoras que apoyan al Poder Ejecutivo en el desarrollo de políticas. Y en segundo lugar, la potestad reglamentaria, pero de ejecución, que ha sido utilizada también por la administración para generar reglamentos que desarrollan y complementan lo señalado por el legislador. En ese sentido, recapitulando, tenemos que entender que la organización de la administración en Chile corresponde a un sistema semirrígido, que si bien corresponde a la ley, la creación y organización de la administración, también existen algunas herramientas de flexibilidad como las que hemos visto. Entonces, como decíamos, la administración del Estado es este conjunto de órganos que son diversos entre sí, que son generalmente creados y organizados por la ley, pero también complementados por estas herramientas de flexibilización que son entregadas a la administración. Este conjunto de órganos diversos tiende a ser clasificado por la doctrina, por el derecho administrativo, en base a tres criterios. El primer criterio es la existencia de personalidad jurídica y de un patrimonio propio, y esto permite clasificar los órganos entre órganos centralizados y órganos descentralizados, y tiene relevancia respecto de la capacidad que tienen los órganos y también de cuál es el patrimonio que responde en el caso de que exista, por ejemplo, responsabilidad del Estado. En segundo lugar, los órganos tienden a ser clasificados en función de su ámbito territorial, entre órganos concentrados y órganos desconcentrados territorialmente, entendiendo que estos últimos son aquellos órganos que, si bien pueden compartir la misma misión que un órgano concentrado, tienen un ámbito territorial específico en el que deben desarrollar su misión, y aquí el ejemplo típico son las secretarías regionales ministeriales. En tercer lugar, o el tercer criterio con el que clasificamos a los órganos tiene que ver con el reconocimiento de autonomía que le da la Constitución a ciertos órganos. Y estos órganos son específicamente el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio Público, el Servicio Electoral o Justicia Electoral, la Contraloría General de la República, el Banco Central y las municipalidades. Son órganos a los cuales la Constitución les ha dado un nivel de autonomía especial. Pasando directamente a analizar el organigrama de la Administración del Estado, que fue adjunto a los materiales de esta sesión, podemos ver que a la cabeza de la Administración está el presidente o la presidenta de la República, que en nuestro sistema es el jefe o jefa de Estado, y también el jefe o jefa de gobierno. Los poderes del presidente de la República en nuestro sistema son entregados directamente por la Constitución, y es un cargo que cuenta con legitimidad democrática debido al carácter electoral que tiene el cargo. En segundo lugar, nosotros encontramos a los ministerios. Chile cuenta hoy día con 24 ministerios, que son órganos que colaboran directamente con el presidente de la República en la gestión de ciertos sectores, de ciertas áreas específicas, y en el desarrollo de políticas, planes y programas para esas áreas. Asimismo, los ministerios tienen a su cargo la administración o gestión de los órganos de la administración que forman parte de esos determinados sectores. La estructura del Ministerio de la República cuenta también con una subsecretaría, que es un órgano que está a cargo de la administración interna del ministerio en particular, y también con esta figura que señalábamos antes, que es la del CEREMI o secretario regional ministerial, que es la representación del ministro en la región. Adicionalmente, o en tercer lugar, nosotros podemos identificar los servicios públicos, que son servicios o órganos de la administración que están encargados de la satisfacción de necesidades de manera regular y continua. Los servicios públicos, a diferencia de los ministerios, no buscan crear las políticas, planes y programas, sino que aplicar estas políticas, planes y programas. Nosotros típicamente podemos identificar como servicios públicos aquellos que están relacionados con las necesidades más típicas. Por ejemplo, los servicios relacionados con educación o salud, como hospitales o escuelas. Sin embargo, existen otro tipo de servicios públicos que se relacionan con otras materias, como por ejemplo la administración tributaria, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, o órganos incluso menos visibles como la CONADI, en el caso de la protección y desarrollo indígena. A cargo del servicio público no está alguien que cuente con la exclusiva confianza, como en el caso de los ministerios, sino que una figura que es en general designada por el mecanismo de alta dirección pública. Adicionalmente, como parte de los servicios públicos, pero de un tipo particular, están los organismos reguladores. Y estos son
servicios públicos, pero que tienen una función particular, que es la función de fiscalización de ciertas áreas que son sensibles o que son relevantes. El ejemplo típico de un órgano de la administración que tiene este carácter de servicio fiscalizador son las superintendencias. Las superintendencias tienden a ser servicios que son descentralizados en el sentido de que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y su autoridad, el superintendente o la superintendenta, es nombrado por alta dirección pública. En este sector específico, el sector de los órganos de fiscalización, ha habido una tensión, una presión en los últimos años hacia la creación de un nuevo tipo de órganos de inspiración anglosajona, que son las agencias independientes. Y que la verdad es que son órganos de la administración, pero que cuentan con mayores capacidades de independencia del poder político. Un tipo adicional de órganos de la administración son las empresas del Estado. Estas pueden ser entendidas como órganos de la administración cuya principal función es la producción en rubros que son industriales o comerciales. En Chile, la actividad empresarial del Estado tuvo un fuerte desarrollo a partir de la década de 1940, que se vio interrumpido en 1973. A partir de ese momento se produjo un proceso de reducción del tamaño del Estado y la privatización de un número significativo de empresas del Estado. La actividad empresarial no se retomó necesariamente con el retorno de la democracia, pues de hecho muchas de las empresas, de las sociedades del Estado que han sido creadas desde la década del 90 son solo continuadoras de empresas públicas o de servicios públicos anteriores. Nuestro sistema permite reconocer dos tipos de empresas del Estado. Por un lado, las empresas públicas creadas por ley y por otro lado, las sociedades del Estado. Las empresas públicas creadas por ley y las sociedades del Estado pueden distinguirse por su forma de creación. Las empresas públicas son creadas por una ley, al igual que como ocurre con la gran mayoría de los órganos de la administración, mientras que las sociedades del Estado son creadas por una serie de actos jurídicos de derecho privado subordinados a una ley y también por el tipo de personalidad jurídica que detentan. Así, hay quienes plantean que solo las empresas públicas creadas por ley son propiamente órganos de la administración y las sociedades del Estado serían un tipo de propiedad de la administración, pero que no la integrarían orgánicamente. Lo que sí comparten ambos tipos de empresas públicas son el régimen jurídico. Y aquí se vuelve muy relevante analizar lo señalado en el numeral 21 del artículo 19 de la Constitución. En este numeral hay una parte importante de la doctrina nacional que ha planteado que existe un principio de subsidiariedad, principio que establecería un derecho preferente a los particulares para desarrollar actividad empresarial y que limitaría las posibilidades de intervención mediante actividad empresarial del Estado solo a aquellos casos en que no existan particulares interesados y que exista una necesidad social. Esta existencia de un principio de subsidiariedad ha sido generalmente vinculada a una interpretación originalista y no al texto concreto del numeral 21. Lo que el numeral 21 sí contiene es una reserva legal calificada, por lo tanto lo que la Constitución señala es que el Estado puede desarrollar actividades empresariales, pero que para ello requiere una autorización legal. Una autorización legal que en este caso particular debe hacerse por un quórum calificado de la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. Adicionalmente, el numeral 21 contiene también un principio de igualdad, que lo que plantea es que debe existir el mismo régimen debe ser legal, debe ser aplicable a las empresas del Estado y a las empresas privadas. Ello ha significado que las empresas del Estado en general están sujetas a un doble régimen jurídico. Por un lado, deben cumplir con el régimen jurídico aplicable a los órganos de la administración, que es particularmente severo en términos de transparencia y de control, y por otro lado, deben cumplir con el régimen aplicable a las empresas privadas, que tiene que ver en general con la regulación de la libre competencia. Para finalizar, pareciera relevante plantearnos que existen buenas razones para reconsiderar la existencia de este principio de igualdad y de este doble régimen al que son sometidas las empresas públicas, principalmente pensando en su naturaleza jurídica y en la relevancia de las labores que desempeñan actualmente o que podrían desarrollar en el futuro.